Hola amiguitos de Mi Mundo en Color, hoy les voy a mostrar más detalladamente lo que trae esta maletita de marcadores Crayola Windows, que son para ventanas. Me costó 90 soles con 60 céntimos y vamos a abrirlo. ¿Qué traerá? Y miren, trae estos stickers para pegarlos sobre el vidrio y poderlos colorear, y no sé cuál de los dos voy a mostrarles y vamos a probar. Si se dan cuenta, trae unos blancos y unos azules, no sé por qué. Así que vamos a probar ambos, uno de cada color. Aquí nos dice transparente y otro con el cuerpo azul. Ambos son para ventanas. Entonces vamos a probarlos, son del mismo tono, para ver qué efecto tienen. Voy a probarlos en mi mesa de vidrio y hola por aquí. Como ven, este es vidrio y lo pongo aquí. Escogí esta mariposa para experimentar cómo van quedando. Entonces empecé por el cuerpito y voy a pintar las alas de los mismos tonos, pero probando los diferentes efectos. Por acá puse los de cuerpo oscuro y por los del otro lado voy a poner los que tienen el cuerpo claro. Así podrás ver qué efecto tiene y me podrás decir cuál te gusta más. Al parecer, los de cuerpo azul son un poquito más suaves y más transparentes que los otros. Y los de cuerpo blanco son los que pintan un poquito más. ¿A ti qué te parece? No sé cuál quedará mejor en verdad. Así que vamos pintando esta linda mariposa y te animo a que tú también lo hagas en casa si es que tienes estos colores. Y si no, cómpralo para que te diviertas tanto como yo. Entonces ahora voy a quitar y miren cómo nos va quedando. Voy a pintar acá un poquito más, hacerle unos detalles, porque la verdad que me estoy divirtiendo mucho pintando esta mariposa. Y es un ejemplo para que tú también puedas hacerlo en casa. Quisiera que me comentes qué efecto te gusta más, los de cuerpo blanco o los de cuerpo azul. La verdad que no sé todavía por cuál decidirme. Así que voy a terminar mi mariposa haciéndole unos detallitos con naranja. Y vamos a escribir acá, darle like para que no te olvides y así poder usar estos tonos y ver cómo van quedando. Entonces ya terminé y voy a seguir con los otros stickers. Pero voy a ponerle un papel para ver cómo nos quedó. Y ahora por el otro lado, volteé la cámara y vamos a poner un papel. Y ahí quedó muy bien. ¿Qué tal les pareció mi mariposa? Entonces ahora estos plumones vamos a limpiarlos y vamos a poner los otros stickers para ver cómo nos quedan con estos plumones. Entonces estos no pegan por sí solos, así que tomamos un pañito húmedo y los humedecemos. También le podemos pasar al vidrio. De esta manera ya quedan adheridos y ya no se nos mueven para poder pintarlos. Entonces igual vamos a hacer el mismo experimento pintando con los mismos tonos pero con la diferente etiqueta, una azul y una blanca, para ver cómo nos va quedando. Ahora terminamos de pintar los pétalos y seguimos con las hojitas. ¿Qué tal? Sí, unos son más transparentes que los otros, definitivamente. Coméntame cuál efecto te gusta y así me ayudarás a elegir. Entonces ahora pasamos con la mariposita. De esta manera vamos concluyendo con nuestros stickers. Tú puedes hacer la composición que más te guste, ya que vienen dos plantillas enteras. Entonces vamos a limpiarlos. Ponemos primero la hoja para ver cómo quedó por ambos lados. No sé cuál me gusta más, pero así quedaron. Ahora los podemos limpiar porque eso es lo divertido. Esos stickers se limpian y los vuelves a poner. Así podrás hacer las composiciones que tú quieras. Dime si no está como para volverse loco. Entonces lo volvemos a poner. Ahí se me cayó. Y lo guardamos. Acá están nuestros marcadores y eso es todo lo que trae. Entonces cerramos los brochecitos para llevarlos dentro de la mochila y no se nos abra. Adiós, no olviden suscribirse.